¿qué es lo que está ocurriendo ahora con la producción? Todo el tema de berries, ya tuvimos el mes pasado aquí un tema de nutrición. Decirles a ustedes que justamente el día de hoy está circulando ya el periódico Rural Agro 21 con el tema de un caso de éxito, un caso de producción en la zona de Valles y también una información técnica. Pero pues para esto, qué mejor que platicar con expertos. Tenemos en cabina a dos grandes expertos, investigadores técnicos, quienes ellos nos van a platicar del tema de berries y concretamente vamos a hablar de arándanos. Así que vamos a darle la bienvenida al ingeniero Omar Rosas Tapia. El ingeniero Omar Rosas es agrónomo. Él es especialista en fitotecnia, es egresado de la Universidad de Chapingo y pues durante 4 años él fue un importante colaborador de la empresa Driscoll, donde fue supervisor en el área de Jalisco de todos los berries manejados por esta empresa. ¿Cuáles son los berries? La fresa, la frambuesa, zarzamora y arándano, principalmente en la zona de Jocotepec. Ojo, tenemos mucha audiencia en Jocotepec y en Ciudad Guzmán. Bueno, además también Omar colaboró en otras grandes empresas como Berrimex, que una amplia actividad sobre todo de su soporte técnico en fresa, en Tangancícaro y también en Tapalpa. Ha estado ahí trabajando muy fuerte con la fresa. Y bueno, pues Omar, él desde el año 2015-2012, básicamente fundó una gran empresa que se llama Agriberries de México como fundador y pues ahora como director ha estado muy fuerte. Actualmente anda viajando por todos lados, Omar, cosa que le agradecemos. Omar, pues muy buenos días, bienvenido aquí al programa de Agro 21. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días. Saludo aquí a la cabina, a todos los que están presentes y también a los radioescuchas. Bueno, pues Omar, vienes acompañado también del ingeniero José Juan Miramontes, con quien también vamos a ir platicando. Él también forma parte de Agriberries. Y bueno, pues es un amplio currículum el que ustedes tienen en la parte técnica, que por cierto lo vamos a ir a dar a conocer en nuestro periódico impreso, toda esta pues capacitación que ustedes están ofreciendo a nuestros productores que nos están escuchando. Omar, ¿cómo empiezas tú? A mí me llama la atención, aparte de lo que vamos a conversar, tú fuiste el diseñador para establecer el primer modelo de asesoría privada libre especializada en berries. ¿Qué es esto? Esta aventura, ¿por qué nace? ¿De qué se trata? Sí, gracias. Mira, te platico brevemente. Yo cuando estuve en estas empresas, en Driscoll y en Berrimex, que me trataron muy bien, visualicé el crecimiento y la necesidad que se tendría a los productores nuevos de apoyarlos en incursionar en las berries. Cuando te estoy hablando esto del 2008. Entonces, de alguna manera vi una oportunidad de poder apoyar a los productores, a los agroempresarios que estaban interesados y que no encontraban esta información disponible, porque es muy distinto a otros cultivos, ¿no? Mucha de la información que se tiene, ahorita ya cambió un poco, pero el grueso de la información que hay en estos cultivos en berries o es de Chile, o es de Estados Unidos, o es de otras latitudes, donde las características son totalmente distintas. Entonces, y por la otra parte también creyendo en el productor. Yo creo firmemente en el productor. Los productores son la base de toda la agroindustria. Entonces vi que había que apoyarlos directamente a ellos para que sus proyectos en berries pudieran ser exitosos. Entonces inicié yo solo, debo decirlo así, y conforme a la demanda y los resultados, pues se ha integrado gente muy valiosa a mi equipo. Actualmente ya somos 12 personas, entre operativos y administrativos. Y la filosofía básicamente, ¿cuál es? La filosofía es generar valor a los proyectos de nuestros clientes con el compromiso único de ayudarlos. O sea, nuestro producto en realidad es un servicio y ganamos si hay un resultado. No vendemos producto, colaboramos con personas, con proveedores de productos que son buenos y que están certificados, pero siempre nos mantenemos al margen. Nosotros ganamos por un cobro de asesoría con nuestros clientes. Y de alguna manera esta es la filosofía, distinto al grueso que se maneja actualmente en el agro
mexicano. Y ciertamente, pues esa es una forma de demostrarse, tanto ustedes como asesores y los productores, que el hablar de ganar, no nomás es en la palabra, sino en el hecho, porque pues ustedes están jugando también su prestigio además y su experiencia en esto, ¿no, Omar? Entonces, ahora vamos a entrar en materia. Nosotros en los programas anteriores pues nos hablan productores de diferentes zonas. Hoy vamos a concentrarnos en el tema de arándano, porque bueno, como lo mencionábamos, los berries es una palabra que escuchamos, los frutos del bosque, los frutos de fresa, frambuesa, zarzamora y arándano, que es el grupo de los berries. Entonces, arándano, ¿cómo podemos orientar ahí en el tema de arándanos? ¿Qué le puedes decir a nuestros escuchas de este cultivo, de este fruto? Claro, bueno, cuando hablamos de arándano en nuestro país, nos referimos muy concretamente al arándano azul, o blueberry, como se llama en inglés. Y lo podemos diferenciar de otro arándano, que es el arándano rojo o arándano ácido, el cranberry. Este último es el que actualmente conocemos en las tiendas de autoservicio, que viene procesado, ya sea en los jugos como deshidratados. Pero del que hablamos ahora, México produce arándano azul para consumo en fresco, y gran parte es de exportación. Dentro del grupo de las berries, es el que, digamos, es más nuevo, el que tiene una incursión más reciente, y a la vez también es el que tiene una mayor demanda global, y es el que actualmente tiene los números rentables más altos, ¿no? Y también las tasas de crecimiento en superficie dentro de las berries es el que actualmente está creciendo a ritmos más acelerados, alrededor de un 40 hasta un 60% en promedio anual. Ahora, hoy que hablas como uno de los frutos de más rentabilidad en concreto, no sé si pudiera yo hacerle la pregunta aquí a José Juan Miramontes. Él nos acompaña. José Juan forma parte también de Agriberries, y él forma parte de la estructura técnica. José Juan, por cierto, también viene llegando de un viaje ya de Morelos, cosa que te agradecemos, José Juan. Vienes bajándote del carro después de manejar no sé cuántas horas. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Y esta parte, José Juan, lo que mencionamos, en tu opinión, ¿cuál es la rentabilidad del arándano en esto? Hola Hugo, buenos días a todos aquí en cabina y también a los que nos escuchan. Actualmente es dentro de las berries. Pero es que estamos acomodándonos con el micrófono que nos está quedando lejos. Ahí está. Actualmente es el más rentable dentro de las berries, en distintos escenarios con horizontes a 5 años. Prácticamente es la mitad de la vida de los proyectos, los 5 años. Se obtienen indicadores muy atractivos. Sí. Por ejemplo, hablemos de la parte de la TIR, con una TIR calculada mayor de 30%. La tasa interna de retorno, que es lo que... Sí, la tasa interna de retorno mayor a 30% y hasta 50%, con una relación beneficio-costo de 1.5 hasta 1.8. Esto indica que la ganancia por el capital invertido es muy buena, y en general es mayor que muchos de los cultivos actuales. Comparado con estos cultivos. Ahora, Omar, volviendo al tema, tú, al hablar de que son los más rentables, ¿los mercados también así lo ven? Es decir, el mercado consumidor comparado con los otros frutos. Sí, desde luego que sí. Mira, comentar una particularidad del arándano azul. El arándano azul es un cultivo que tiene muchos beneficios nutracéuticos, y toda esta información básicamente ya ha sido distribuida en todo el mundo. O sea, a alguien preguntarle que nos diga un dato de arándano, van a decir, es una fruta con alto contenido de antioxidantes. Entonces todo esto ha hecho un boom mundial. Entonces esto abona al decir que la demanda es mundial y la producción puede ser local, ¿no? Es decir, sí, producimos aquí en México, pero lo podemos comercializar en muchas partes del mundo, y la demanda es muy alta.
y al momento todavía no se alcanza a satisfacer totalmente. Sí, pues es la gran ventana de oportunidad. ¿Cuánto dinero se requiere para producir una hectárea de arándano? Muy bien. Usualmente podemos hacer la producción en sistemas hidropónicos o sistemas en suelo. El sistema hidropónico es más alto, pero a la vez tiene mayores ventajas en el tema de productividad. La inversión, el monto de inversión depende de qué tecnología se use, pero si podemos mencionar una cifra, podemos hablar de 1.2 a 1.5 millones por hectárea. 1.2 a 1.5. Así Eso dependiendo de la tecnología que apliques, obviamente. Así es, y de los componentes, porque por ejemplo del contenedor podemos usar una bolsa de 9 pesos o podemos usar una maceta de 50 pesos, o estructuras como macrotúnel, sí, alrededor de 300,000 pesos por hectárea, o podemos utilizar ya tipo invernadero más sofisticados, con automatizados, que la pura nave en una hectárea nos puede costar 2 o 3 millones, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la producción, el primer año ya estás produciendo el arándano, José Juan. Sí, estamos por ahí, hemos hecho algunas evaluaciones y sí, en el primer año prácticamente es si hacemos una plantación, una parte de, hablemos del en mes de diciembre, prácticamente enero, prácticamente estaremos con cosecha a los 8 meses. Pero el primer año de cosecha, ¿qué porcentaje sacarías? O sea, ¿qué producción en kilos? Bien, por hectárea? Tenemos un estimado ahí, nos manejamos más bien por promedios para no estar fuera de decir algo sí, que no es sobreestimar o subestimar, no sería lo correcto. Estamos teniendo rendimientos en el primer año de 1 kilo en promedio. Por planta. Por planta. Así es, con unas densidades más o menos de plantas alrededor de 6.500 a 7.000, perdón, de 6.500 a 9.000. Entonces sacarías 6 toneladas aproximadamente. Así es, cuando menos, y 9 toneladas dependiendo de la densidad de plantas que se vayan a implementar. A ver, Adrián, ¿quieres agregar algo a esta pregunta? Una pregunta aquí al ingeniero José Juan. Tuvimos la oportunidad de visitar unos clientes bajo su asesoría. Estábamos sorprendidos, me acompañó Hugo, donde la variedad que manejan se estima que da el primer año 600 a 700 gramos. Vimos que no pueden con la cantidad de fruto y se estimaba que era 1,5 kilos pasadito. ¿A qué se debe esos factores? ¿Cómo lo están logrando? Ok, hablábamos primero de un promedio. Quiero volver a mencionar, el promedio es, digamos, un estándar. Hacia arriba hay mucha posibilidad también de estar a 1,2 kilos o incluso hasta 1,5 kilos en el primer año. También podemos estar por abajo, 600 gramos. ¿De qué va a depender esto? Va a depender prácticamente de las estrategias que se tengan al momento de iniciar un proyecto. Y también, perdón que te interrumpa, sí, depende también del tipo de suelo, de clima, o sea, la topografía del lugar también, ¿no? Sí, a eso iba. Hacer un buen diseño al inicio del proyecto implica definir la cantidad de plantas que vamos a implementar, la variedad, la zona, la calidad del agua, y algo también muy, muy relevante sería la parte de los insumos que se estén usando y la parte de un seguimiento continuo. Ahí es donde entramos nosotros, donde estamos participando semana con semana con los clientes que tenemos. El rancho que menciona el ingeniero Adrián es un rancho en donde hemos estado operando desde un inicio, y así podemos poner varios ejemplos. Ahí el objetivo fue generar 1 kilo, pero en realidad las condiciones del ambiente, la fecha de plantación, la participación de nosotros, eso generó un plus. Entonces estamos estimando 1 kilo, 1,5 kilos. Eso es muy bueno también. Hay muchas posibilidades de estar por arriba del promedio. Entonces, Omar, de lo que nos están comentando ahorita,
el inversionista que nos está escuchando ahorita, que quiere introducirse en estos cultivos, ¿a los cuántos años? Ya comentaste el costo de producción, el costo inicial, que es de 1.2 a 1.5 millones de pesos por hectárea. Pero ¿a los cuántos años recupero mi dinero invertido? Bueno, esto va a depender de algunos factores, desde el tamaño del proyecto. Los tiempos son distintos cuando es un proyecto de 1 hectárea, o hay algunos proyectos que inician de 5 hectáreas o 10 hectáreas o 20 o más. Pero generalmente al tercer año ya se recupera la inversión. Al tercer año. Así es. Y el arándano tiene la particularidad también que, digámoslo así, lo más fuerte es la inversión inicial. Pero una vez que ya hiciste esta inversión, los gastos de operación son muy bajos. Entonces, a partir del tercer año empieza a tener flujos de efectivo muy interesantes, ¿no? Y también mencionar, retomando lo que decían ahorita de rendimientos, la planta de arándano va incrementando su rendimiento año tras año, al menos hasta el tercer, cuarto año, donde se mantiene. Por ejemplo, podemos decir si el primer año es 1 kilo, el segundo pueden ser 2 y el tercero 3. Y a partir del cuarto año podemos andar entre 3 y 4. Pero ya tener esa productividad por una planta te da niveles de ingresos bastante buenos. Y como cultivo perenne, ¿cuál es el ciclo de vida o el ciclo productivo de este cultivo? Ingeniero. Bueno, se estima, me voy a concretar el caso de la producción en sustrato o en contenedor. Sí. Se estima alrededor de 8 hasta 10 años. Y digo se estima porque en México, como es un cultivo recientemente nuevo y más en este tipo de tecnología, los proyectos no han alcanzado este horizonte. Pero hay algunos, los más aventajados, en Michoacán. Hay un caso importante ahí del ingeniero Tamés, que lleva alrededor de 6 años, ¿no? Produciendo. Así es. Sí. Muchos preguntan cuál es la cantidad, o si les conviene 1 hectárea como mínimo de arándano. Ya hablando de 1 hectárea, pudiéramos hablar de qué es negocio, o cuál es el número óptimo para decir que es una empresa en forma, que es un negocio. Bueno, sí, hay muchos proyectos, muchos clientes han empezado desde 1 hectárea, y esta misma hectárea les ha brindado el ingreso para ir creciendo. Desde el análisis que hemos hecho, es muy recomendable iniciar desde 3 a 5 hectáreas. Digamos, como es lo óptimo. Es lo óptimo para decir, oye, estoy iniciando, quiero aprender, pero a la vez no quiero quedarme corto, tengo capacidad de recurso. Aunque hay inicios con productores que han tenido inicios muy exitosos, que han iniciado con 20 hectáreas. Ahora, en el tema de los mercados, si una persona inicia con 1 hectárea, ¿tiene mercado? O sea, que tiene la producción vendida, o necesitas un mínimo de hectárea para poder entrar a un mercado de exportación. Mira, el mínimo sí debe ser 1 hectárea para poder tener un poder de negociación con las empresas comercializadoras. Porque digamos, si se decide poner 1000 metros cuadrados, la producción sería muy poca para justificar la inversión. Generalmente ocupas un vehículo para transportar la fruta. Pero sí hay muchos casos desde 1 hectárea donde puedes negociar con las comercializadoras y el volumen es suficiente para poder justificar un vehículo y también otros gastos de inversión. Hay varias opiniones al respecto en el tema de que como es un cultivo pues muy rentable, pues también es un cultivo donde tiene mucho impacto ambiental. Quisiera que nos platicaras ese punto. Claro que sí, Memo. Mira, sí, he escuchado opiniones positivas y opiniones negativas respecto a la producción de berries. Yo que he estado cerca de 11 años inmerso en esto, lo que te puedo decir es que es una de las industrias más respetuosas en el impacto ambiental por varias razones. En principio, todas las producciones, todos los ranchos están sujetos a auditorías donde se regula el uso de pesticidas, el uso de fertilizantes. Esto implica que se deben de usar siempre productos que están permitidos. Hay muchos productos
en el mercado como tal, pero no todos se pueden usar en berries. Deben de ser productos registrados y de bajo impacto. Y ya hay una tendencia muy fuerte también a hacer un manejo mixto en el tema de productos orgánicos o biorracionales. Incluso hay muchos campos que venden la fruta como convencional, pero usan más del 75% de productos que son orgánicos. Hay una conciencia muy fuerte, hay investigación, hay seguimiento para hacer el menor impacto posible. Dado que siempre hay un impacto en cualquier actividad humana, hasta el caminar genera impacto, ¿no? Vamos pisando hormigas y demás, pero siempre hay una consideración muy fuerte en que en el impacto sea lo menor posible. Ahora, estas auditorías, ¿quiénes las realizan? ¿Qué dependencia o qué certificadora realiza estas auditorías? Claro que sí. Son varias empresas, pero que manejan esquemas internacionales. Por ejemplo, uno es Global Gap, donde se consideran no solo temas del uso de pesticidas, sino también las condiciones laborales del empleado y también las condiciones o la optimización del uso de recursos naturales. Es decir, estas certificaciones con validez internacional que aplican empresas externas o de terceros, consideran ya más puntos, no solo el tema de los pesticidas, sino, como te decía, el tema de sobreexplotación de mantos freáticos, por ejemplo. Así es. También y se pide mucho dato, justificación, hay que estar haciendo siempre para el manejo, análisis, debemos de estar haciendo monitoreos para poder justificar o tomar una decisión. ¿Y esta combinación de orgánico e inorgánico no afecta o no impacta en la producción, en el volumen de producción? Porque, José Juan, nosotros hemos valorado que no hay diferencia significativa. O sea, produces bien, alcanzas los rendimientos esperados. Más bien es abonar al buen uso de los productos. No disminuye, se mantiene. Prácticamente puedes ver un cultivo totalmente convencional con un cultivo mixto y no hay diferencia. Y la pregunta, por ejemplo, obligada, y entonces, si no hay diferencia, ¿por qué no cambiar 100% a producción orgánica y dejar de lado los agroquímicos? ¿Se pudiera de alguna manera, o sí también haciéndolo de esa forma sí impactaría entonces en el volumen de producción? Bueno, ahorita en el mercado internacional son muy solicitados los productos, en este caso arándano, orgánicos. Hay también sistemas de producción 100% orgánicos, en donde de algún modo sí, se usan productos derivados de, valga la redundancia, de productos orgánicos, por ejemplo harinas de sangres, proteínas de pescado. Entonces ahí esa parte suple la parte de las fuentes. Estoy hablando de las fuentes nutricionales. Sí, básicamente las nitrogenadas. Suple, y igual ves un cultivo totalmente orgánico implementando extractos vegetales, biopesticidas, bioinsecticidas. Igual tienen el mismo potencial que uno convencional. Entonces ya lo hay, o sea, 100% orgánico. Los mixtos que propone Omar, que ese también tiene muchas ventajas, y de luego el convencional es tienden a ser más productivos, ligeramente. Y en el control de plagas, ¿qué productos están utilizando? Porque ese es un problema cuando hay un monocultivo. Las plagas atacan más, lo sabemos, y pues hay zonas incluso ya vedadas de que se tienen que cambiar de una región a otra, porque ya no puedes controlar las plagas por el tipo de monocultivo. Sí, ahí lo que se implementa y lo que sugerimos es hacer un plan de acciones, no solo depender de extractos, en este caso, extractos vegetales. Hablemos de los más renombrados, son extracto de neem, de ajo, de canela, que esos ayudan, pero también se implementa acciones como control físico, control mecánico, control cultural incluso. El uso de trampas en la periferia, dentro del cultivo,
plantas que rechazan o plantas hospederas más bien. Hospederas, que ajá. las colocan a la periferia de los cultivos o de los bloques, que eso también ayuda. Son cultivos trampa sí, que también resguardan control biológico, sí. así, control biológico, y que ahí hay una serie de interacción entre buenos y malos. Omar, en el tema de los lixiviados, también afectaría pues los mantos. Sí hay un riesgo. Sí hay un riesgo, sobre todo cuando no se toman medidas y no se toman decisiones con base en datos. Por ello es muy importante, y lo que hacemos con nuestros clientes es siempre sugerir muchos datos, colecta de datos, para tomar decisiones y suministrar a la planta, a los cultivos, lo que necesitan, o sea, de una manera más óptima. Actualmente en estos sistemas, en macetas, en sustratos, en hidropónicos, se está yendo a otro nivel donde ya la tendencia es colectar las soluciones nutritivas que generalmente se le exhiben al suelo para que puedan ser reutilizadas. Entonces hay casos que están siendo muy exitosos de esta manera e impacta positivamente en el ahorro de capital y también impacta positivamente en abonar al tema ecológico, ¿no? A que no lleguen estas fuentes contaminantes en algún momento a los mantos freáticos. Sí, en el programa pasado tuvimos una entrevista de un funcionario de CONAFOR y nos decía de la situación, de la problemática del uso intensivo de los agroquímicos precisamente en el estado de Michoacán. Entonces, bueno, pues qué bueno que aclaras este punto, porque pues hay opciones de producir con menos impacto. ¿Cuáles son los destinos de la venta de exportación y cuál es la mejor opción para comercializar, Omar? Gracias. Pues mira, como comentaba al inicio, la mayor parte es exportación. Los principales destinos es Estados Unidos, los países europeos, y también se envía cierto porcentaje a Asia, Japón y China, que también ya tiene en el tiempo reciente ya está siendo un buen destino y donde hay muchísimo potencial. En el tema de las exportadoras hay varios esquemas que el productor puede hacer. Voy a mencionar algunas de las más comunes, sí, en orden que me voy acordando. No es orden de importancia ni preferencia, pero podemos hablar de la empresa Giddings, que anteriormente es la marca Sambel. También está Driscoll, está Dole, está Hortifruit, está Berries Paradise, está Fresh Campo, Magromex, Alpine y otras que ahorita no me vienen a la mente, pero hay todas estas opciones. Y también hay la opción, por ahí una muy buena opción también, de comercializar a través de la Asociación Nacional de Productores de Arándano, con Álvaro Sánchez también. ¿Es una asociación Así es. Ellos okay. Es un intento, bueno, un buen intento, sí. un caso que está actual, donde ellos exportan directamente a Estados Unidos, ¿no? Actualmente. Oye, Omar, fíjate que qué importante esto que mencionas, porque tradicionalmente y siempre se ha hablado que el agricultor pues planea sus siembras, su actividad productiva sin pensar a dónde va a vender, y eso crea normalmente un problema. Históricamente ha sido un problema. Creo que esta estrategia o este modelo de cultivo, el que primero platiques con las comercializadoras para establecer tus inversiones, tus compromisos, ¿qué opinas de ello? O sea, el hecho de que puedas tú primero platicar con las comercializadoras, ¿ya te van a inducir a ello? Sí. Bueno, el platicar con ellos es el primer requisito para que como productor puedas tomar la mejor decisión. ¿A qué me refiero? Cada uno de ellos, cada opción te ofrece condiciones distintas, desde la comisión por comercialización. Algunos otros te pueden apoyar en financiamiento de planta,
por ejemplo Giddings, ellos tienen viveros propios que están resultando muy bien, y te pueden apoyar con planta que puedes pagar ya al momento de la cosecha. Y así cada uno tiene esquemas de negocio distintos. José Juan, ¿tú cómo visualizas el futuro de este cultivo en cuanto, es decir, estamos hablando de que los próximos 10 años, 20, 30 años y más, que por ejemplo China, un país de 1.500 o no sé cuántos millones de habitantes y que está incursionando en el consumo, ¿cuál es tu expectativa respecto a cómo lo ves? ¿Cómo ves esto? Porque mucha gente se está animando a entrarle, y no únicamente productores, sino inversionistas y de gente que está en otras actividades productivas. Así, yo veo un área muy fuerte de oportunidades, también de crecer como un negocio. Tenemos algunos datos colectados en donde el horizonte es de tener un buen negocio, pudiera ir de unos 5 a 7 años. Tranquilamente. Y más hacia adelante. Así es, cuando menos. Un horizonte de ese tipo ya nos permite ya comenzar a tomar la decisión, a hacer una buena inversión. En cuanto más pronto seguimos mejor. ¿Por qué? Porque se viene una fuerte demanda de este cultivo. Y lo otro sería también interesante que aquel inversionista que está pensando en poder hacer o invertir de aquí a 5 años, yo creo que más bien sería hacerlo pronto, ¿verdad? Así es. Ahora, un indicativo, ahorita le voy a pasar el micrófono a Adrián Jacobo, iba a preguntar el precio por kilogramo, pero tú tienes algún comentario, Adrián. Gracias, Hugo. Mira, normalmente me he topado en el campo, me suelen preguntar a mí, oye, ¿y aquí no va a haber un problema como en el agave, una situación de sobresaturación? ¿Cómo pinta este panorama, no? ¿Cómo pinta el panorama, mi estimado Omar? Bueno, el panorama pinta muy prometedor.